Vamos a regresar, hermanos, una vez más a Mateo. Estamos estudiando, para usted que nos visita, estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso, libro por libro, y estamos en Mateo, y ya llegamos al capítulo 24, y estamos en este hermoso capítulo 24, y lo vamos a enlazar con el capítulo 25 de Mateo, porque es un sermón que nuestro Señor Jesucristo está dando. Él mismo, a través, ¿verdad?, de la pregunta que hacen sus discípulos, un sermón que Él da de sus propios labios, las palabras, los detalles en cuanto a su segunda venida. Porque nosotros creemos que Cristo viene otra vez, ¿amén? Creemos que Cristo viene otra vez. Y Él está dando detalles acerca de su segunda venida. Y es lo que estamos. Hoy solamente vamos a analizar un solo versículo. Pero le aseguro que no nos va a alcanzar el tiempo, o a lo mejor sí nos alcanza el tiempo, pero un solo versículo vamos a analizar el día de hoy. Va a ser Mateo 24, versículo 15. Solamente este versículo vamos a analizar el día de hoy. Y se va a dar cuenta, hermano, de tantas cosas que hay que encierran este hermoso versículo. Yo no sé usted, pero yo me siento privilegiado, hermano, el que podamos escudriñar, el que podamos estudiar la palabra de Dios. Yo me siento privilegiado, la verdad. Que alguien algún día estuvo, ¿verdad? No sé, se acordó de este varón y tuvo misericordia de mí, me habló de la palabra de Dios, y gracias a Dios que yo pude decirlo, a ver, pues explícame, ¿qué quieres decir esto, verdad? Qué bueno. Y ahora, hermano, ya es mi comida, ¿verdad? Yo espero que usted sea su comida también. La palabra de Dios, es mi alimento y es lo que me sustenta, lo que me mantiene, lo que me da la salida, la que me da la guianza en todo lo que yo hago. Y eso es hermoso. Qué privilegio tenemos nosotros, hermano, el poder tener la palabra de Dios en nuestras manos. El poder analizar, hermano, todas las promesas de Dios, como el día de hoy, esta promesa en cuanto a su segunda venida. No sé usted, pero si usted ve a su alrededor, la gente hoy día, hermano, el mundo entero anhela tiempos mejores, ¿sí o no, hermano? El mundo entero anhela tiempos mejores. Siempre, hermano, ese ha sido su deseo. Siempre es su deseo, esa es su esperanza de que un día los tiempos se mejoren, que los problemas se resuelvan, que alivie su dolor, que los problemas de esta gran sociedad, hermano, en el mundo que está plagada de ellos con tanto problema se resuelvan. Ese siempre ha sido su deseo de este mundo. Ese es el deseo quizás de muchas familias el día de hoy, que alivie su dolor, alivie sus problemas, todo lo que le está pasando. Quizás el día de hoy, hermano, estas palabras a lo mejor digan, a ver si el hermano Sergio, ¿verdad?, trae una palabra que me dé ese aliento, hermano. Déjeme decirle, lo que estamos estudiando en esta porción que estamos estudiando es una porción difícil. Y le vuelvo a recordar, son tiempos futuros, el tiempo futuro, lo que va a venir después, no ahorita, pero después, esto que estamos analizando. Pero así como el mundo anhela tiempos mejores, hermano, la palabra, hermano, nos dice específicamente en el versículo 21 de Mateo 24 que van a venir tiempos de gran tribulación. Van a venir tiempos de gran tribulación en el mundo como nunca antes lo han visto en esta tierra. Vienen tiempos, dice el Señor, como nunca antes. Él mismo lo llama esto, la gran tribulación, ¿verdad? Antes que vengan esos tiempos mejores, va a tener que pasar esta gran tribulación. Va a haber tiempos difíciles. Va a haber tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y es lo que vamos a analizar el día de hoy en este hermoso versículo. ¿Qué es lo que prende? ¿Qué es lo que prende la mecha? ¿Qué es lo que hace enganchar esta serie de eventos que van a ocurrir en esta gran tribulación? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para iniciar quisiera llevarlo al Antiguo Testamento. Yo le invito a que vaya, si así usted lo desea, en su Biblia, y si no, mi hermano, ¿verdad?, con su ayuda va a poner los textos aquí en la pantalla. Pero si no los alcanza a leer, si no los alcanza a encontrar, escríbalos y léalos en su casa, analícelos en su casa, para que usted mismo pueda ver las grandes verdades que están encerradas en estas profecías, en esta palabra de Dios. Y dice, ¿verdad?, en Isaías capítulo 10, ¿verdad?, del versículo 20 al 23, es lo que ve el profeta Isaías en tiempos venideros, en el tiempo futuro. Y en Isaías capítulo 10, versículo 20, dice así, iniciando ahí hasta el 23, dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en los que
los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Aquí está hablando, hermano, ya del tiempo de la gran tribulación, y aquella persona que los va a herir va a ser el anticristo. Y después, hermano, ellos se apoyarán en la verdad en Jehová, el Santo de Israel. Dice, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Esto nos dice, hermano, el profeta, que vendrán tiempos difíciles aún para el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. Es el pueblo de Dios. Pero aún para ellos vendrán tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Muchos de ellos en este tiempo de la gran tribulación, muchos de ellos van a ser muertos. Muchos de ellos. Ya hemos estudiado, ¿verdad?, algunas señales y hoy las vamos a recordar solamente. Pero habrá un remanente en medio de esa catástrofe. Habrá un remanente verdadero, como dice Daniel, que Dios lo tiene guardado ahí en medio de esa gran tribulación. Y Él va a venir a su rescate. El Señor Jesús va a venir a su rescate. También dice el profeta Jeremías, añade esto en detalle al respecto. En Jeremías capítulo 30, los versículos del 5 al 7. Jeremías 30, versículos del 5 al 7. Dice así, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, escuche, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. ¿A cuán grande es aquel día? Cuán grande es aquel día. ¿Sabe? No leo bien a veces, pero cuando hay signos de admiración, póngale ese extra que tiene que decirlo, ¿verdad? Dice, cuán grande es aquel día. Así dice, ¿verdad? Dice, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Se da cuenta, hermano? Esta profecía habla de que en la gran tribulación habrá tiempos difíciles. Para Jacob se refiere al pueblo de Israel. Serán tiempos espantosos, de temor, de dolor, de angustia. Y se acuerda que hemos estado usando en estas últimas semanas la analogía de la mujer embarazada. Que la mujer embarazada en la última etapa de su embarazo, siente dolor, siente contracciones, siente fuertes piquetes en ella misma. Y ese es el tiempo de angustia, hermano. No sé usted, pero yo me acuerdo de mi esposa cuando nacieron mis hijos, hermano, y nacieron los dos, ¿verdad? Estuve ahí presente. Estaba hasta pálida, hermano, ¿verdad? Perdía su color por el gran dolor que sentía al dar a luz a nuestros hijos. Así va a ser ese tiempo de espanto. Aquí lo dice, hermano. Tiempo en que sus rostros van a estar pálidos a lo que está pasando a su alrededor, hermano. La gente va a estar angustiada, llena de dolor. Y es lo que nos está tratando de decir Jeremías 37. Y es exactamente lo que nos dice Mateo 24, 21 cuando habla de una gran tribulación, de un gran día, hermanos. Un gran día, como nunca antes se ha visto. Un día de juicio sobre todas las naciones de la tierra. Y será seguido, hermano, por el Mesías que va a venir a establecer su reino. Y es lo que estamos estudiando. Y en la profecía es clara, hermano, la profecía es clara. Lo que pasa es de que muchas veces nosotros no la podemos entender porque no entendemos los tiempos. Hoy vamos a ver algo muy interesante y le voy a pedir que use usted su cerebro y todo lo que usted tenga, ¿verdad? Para que usted pueda entender lo que vamos a ver el día de hoy. Porque vamos a analizar esos tiempos difíciles y qué es lo que va a pasar, hermano. ¿Cuál va a ser esa señal? Porque es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también en Daniel dice así, hermano, el profeta Daniel, en su último capítulo, Daniel 12, de los versículos del 1 al 2. Estamos viendo estas profecías en cuanto a los tiempos finales. Y Daniel, el profeta, en su capítulo 12, versículo 1 al 2, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en aquel día, en aquel tiempo, será liberado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se da cuenta, hermano? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Ese día viene, hermano. Ese día viene. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano, es algo glorioso, algo, hermano, que una gran bendición. Y hace tiempo yo les comentaba a mí, cuando yo fui a la Ciudad de México, yo nací en un pueblo, fui a la Ciudad de México. Aquí los muchachos que salen de la secundaria entran automáticamente a la preparatoria, a la high school. Automáticamente. En México hay que presentar un examen, hermano. Y en México, si no pasas ese examen, no te aceptan. Y a mí me rechazaron 3 veces. Malos maestros, no me entendían, ¿verdad? Y cuando no veía mi nombre ahí en la lista de los que aceptaron, hermano, me ponía bien triste. Dice, Dios mío, otra rechazo. No me aceptaron aquí estos chilangos feos, ¿verdad? Así decía yo en mi corazón. Porque yo sentí que hice buen examen, ¿verdad? Pero no aparecía en esa lista de los aprobados, hermano. Y para mí era un gran dolor y una gran angustia. Y yo, usaba esta analogía. Imagínese el último día de su vida. Y que llegue usted delante del Padre. Que llegue usted delante de Jesús. Y que digan, que busquen su nombre y no esté ahí, hermano. Esa va a ser una gran angustia, de verdad. ¿Verdad? Eso va a ser una gran angustia. Ojalá por ahí, yo no sé qué nombre va a ser el mío, pero va a ser algo diferente, un nombre diferente, pero que yo lo voy a poder reconocer, ¿verdad? Y es lo que está hablando de aquí, hermano. Aquellos que se llaman en el libro de la vida, dice aquí esta porción, serán levantados para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Serán tiempos, dice Jacob, dice de angustia. Dice Jeremías de angustia. Dice Daniel de angustia. Dice toda la palabra de Dios de devastación. Tiempos, hermano, de limpieza, donde todo lo que sea sucio, hermano, va a ser desechado para ser purificado todo aquello que quiso ser limpio. Y todo será limpio para la gloria de Dios, hermano, cuando Él rescate su remanente y establezca su reinado. Ahora vaya conmigo al profeta Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículo 8 al 9. Zacarías 13 del 8 al 9. Dice así: y acontecerá en toda la tierra. ¿Dónde, hermanos? En toda la tierra. Dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Se da cuenta? 1/3 parte solamente será salva, hermano. 1/3 parte. La demás quedará desechada. Dice el versículo 9. Y los que quedaron, dice, y meteré en el fuego a la 3/3 parte. Va a meter al fuego la 3/3 parte, dice, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y dice, él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En ese tiempo, hermano, aún los escogidos van a ser probados. Van a ser probados, así como se prueba el oro y la plata para quitar todas las impurezas y para ver quién va a sobresalir, hermano. Será una limpieza total y serán probados para ver quiénes van a permanecer en ese tiempo tan difícil. Y solamente 1/3 parte, dice la palabra, permanecerá. Ahora vaya a Zacarías 14, versículo 1 y 2. Zacarías 14 del 1 al 2. He aquí, el día de Jehová viene, una vez más diciendo este profeta, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. En otras palabras, hermano, Jesús está diciendo, hay un evento futuro que viene. Hay un evento futuro que viene. Y va a ser un evento como nunca lo has visto. Como nunca lo has visto. Y está hablando, Jesús está hablando de una manera profética. No le está hablando a la generación que está en ese tiempo con Jesús. De una manera profética que diciendo, ese tiempo vendrá. Ese tiempo vendrá. Y a la generación que le toque vivir ese tiempo, van a ser tiempos como nunca antes los han visto. Es lo que dice todas las profecías. Tal y cual, hermano. Muy específico el Señor. Será horror, hermano, indescriptible en todo el mundo. ¿Verdad? En todo el mundo. Pero muy específicamente, muy especialmente para el pueblo de Dios, la nación judía.
¿verdad? La nación judía. Tal y cual como hablaron los profetas. Tal y cual como hablaron los profetas. Al inicio de este gran evento, hermano, va a haber una aparente paz, una falsa paz, seguido inmediatamente de lo horrible y terrible que va a ser todo eso, hermano, el gran evento. Y después de eso vendría, hermano, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús está hablando en este preciso momento con los discípulos en el capítulo 24 de Mateo? ¿Por qué le está diciendo estas cosas? ¿Será porque le preguntaron o será que porque él estaba a punto de ir a la cruz del Calvario? Está en el miércoles, hermano, y el viernes Jesús va a ser crucificado. Tiene poco tiempo el Señor. Tiene poco tiempo y solamente quería dejar específicamente esta hermosa promesa de que Él regresaría por ellos, ¿verdad? Él está diciendo a sus discípulos en ese momento. Él tenía muy poco tiempo. Él ya había hecho lo que tenía que hacer, hermano. Él ya había limpiado el templo. Él ya había hablado con los falsos líderes religiosos. Ya los había puesto en su lugar. Ya les dijo lo que iba a pasar con ese pueblo. De hecho, hermano, ellos mismos lo rechazaron a Jesús. Lo rechazaron rotundamente, hermano. Y él, hermano, de verdad se quedó muy triste porque dejó su ciudad, dejó su templo, dejó sus vidas desoladas completamente. Completamente. De hecho, vaya usted conmigo, vea usted las últimas palabras de Jesús para cada uno de ellos. En Mateo 23, los versículos 37 al 39. Esto fue lo último que les dijo Jesucristo. Fíjese nada más. Mateo 23, del 37 al 39. Les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una vez más, hermano, les recuerdo, ¿ok? Les recuerdo, pongámonos en los zapatos de los discípulos. Ellos estaban viendo tantas cosas pasar, hermano, en ese momento. Vieron a Jesús, hermano, hacer tantas cosas, tantos milagros. Vieron cómo lo proclamaron como el Mesías. Ellos vieron, hermano, que los niños le decían, Hosana, Hosana al hijo de David, los muchachos. Ellos sabían que estaban pasando estas cosas tal y cual como los profetas lo habían dicho, como lo habían afirmado los profetas. Ellos estaban bien entusiasmados. Ellos querían saber si iba a ser hoy cuando iba a establecer su reino, o mañana, o la próxima semana. O sea, ellos estaban en ese momento esperando que Jesús dijera estas cosas, ¿verdad? Y expresan una alegría, hermano, en su pregunta que hacen a él. Y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? En el versículo 3 de Mateo 24. Y escuche esto, la pregunta, fíjese nada más cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego dice, ¿y qué señal? ¿Qué señal? Hablando singularmente. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida. La palabra venida, hermano, en el idioma, ¿verdad?, original es parousia. Parousia, que significa, hermano, la presencia de Él mismo, su presencia de Él mismo. Pero Jesús no estaba en su presencia total, solamente era una presencia parcial, porque Él sabía que iba a haber un tiempo en el cual, hermano, Él tendría que partir hasta que viniera una vez más por su pueblo. Y esto es lo que quiero remarcar, porque en todo el capítulo 24, no sé si usted ya lo leyó, y en todo el capítulo 25 que vamos a analizar juntos, aquí no habla en ningún momento del rapto de la iglesia, no habla de ello. Habla solamente de los detalles de su segunda venida. Nos damos cuenta de lo que es, hermano, el rapto de la iglesia cuando los apóstoles son inspirados por el Espíritu Santo y escriben en sus epístolas, en sus cartas, acerca de lo que es, hermano, el rapto de la iglesia. Pero aquí Jesús no da detalles al respecto. De hecho, solamente habla de su segunda venida y habla de las señales, como lo dice el versículo 8, que será principio de dolores. Y es lo que hemos analizado hasta ahora. Y vimos las 6 señales en cuanto a principios de dolores, ¿verdad? Y la primera dijimos que fue engaño, que iban a venir falsos cristos. La segunda fue disensión, que iba a haber guerras y rumores de guerras, reino contra reino. La tercera fue devastación. Va a haber hambres, pestes, terremotos en todos lados. La cuarta fue profanación, que todo lo que es de Dios será tratado como impío, inclusive al pueblo de Dios.
La quinta fue deserción, que hasta entre ellos mismos se iban a entregar a las autoridades porque iban a aparecer los que eran cristianos verdaderos y los cristianos falsos en ese tiempo de la gran tribulación. Porque la gran tribulación los iba a orillar, ¿verdad?, a dejar las cosas de Dios y a mostrarse tal y cual como eran ellos, falsos cristianos. Y entregaban a sus mismos, van a entregar a sus mismos hermanos, dice así la palabra de Dios. Y la última fue la proclamación, ¿verdad? La señal, la proclamación del evangelio. Será predicado el evangelio de una manera sobrenatural. Y esas 6 cosas marcaban los últimos tiempos. Y sería esto principio de dolores. Y vimos, hermano, estos acontecimientos. Los analizamos cada uno de ellos. Y vimos de forma paralela, hermano, cómo serían esos acontecimientos, ¿verdad? Desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19, que es el lapso de la gran tribulación. Vimos cómo se entrelazaban, cómo venían esos acontecimientos tan feos que van a pasar. Y vimos cuando se abrían los sellos. ¿Se acuerda? Hablamos de los sellos. Y los sellos se abren de manera así pausada. Es decir, a lo mejor un sello se abre en 2 meses y luego el otro sello en 3 meses y luego en otros 2 meses más se abre el cuarto, etc. Así fueron los sellos, despacito. Después vienen las trompetas, que son un poquito más rápidos los eventos de las trompetas. Y por último vimos las copas de la ira, donde son, hermano, como el último momento que nace el bebé, cuando las contracciones son seguiditas. Esos son las copas de la ira. Y esos eventos, hermano, no tienen nada que ver con el rapto de la iglesia. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hay quienes creen esas cosas, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y es donde dicen, ahí se van a ver si son cristianos o no son cristianos en la gran tribulación. Eso es una mentira, hermano. Es una mentira porque no es bíblicamente eso. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia, va a ser tomada y llevada para que no pase esa gran tribulación. Porque nosotros hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Él pagó el precio por nosotros. Pero los que van a estar, la generación que va a estar en ese tiempo, hermano, van a pasar tiempos muy difíciles. ¿Y qué señal? ¿Cuál será la señal? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es la señal que hace que todos estos principios de dolores comiencen, como dice el versículo 8? Y lo vamos a analizar en este versículo 15, ¿verdad? Todos aquellos que estén vivos en ese tiempo y van a pasar esta gran tribulación, este gran evento. ¿Y cuál pues entonces es este evento? Vaya conmigo, por favor, al versículo 15 de Mateo 24. Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Dice así esta porción de Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora vaya conmigo, por favor, a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 36. Veamos, hermano, un poquito de quién es el que se aparece en esos tiempos. Cuando habla esto del versículo 15 de Mateo 24, en cuanto a la señal, vamos a introducir una personalidad que se llama el anticristo. Y en Daniel capítulo 11, versículo 36, dice así, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará, dice, maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira por lo determinado, porque lo determinado se cumplirá. ¿Quién es este rey que hará su voluntad? Si a usted le gusta marcar su Biblia, este rey es el anticristo. Este rey es el anticristo y dice el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hablando del anticristo. ¿Qué es exactamente lo que el diablo quiso hacer, hermano, desde el principio? Él sentía celos hacia Dios y quería ser el más grande. Él quería engrandecerse y va a tener su oportunidad de hacerlo y lo va a hacer en la gran tribulación. Y vamos a ver unas citas y ojalá y no se me pierda, hermano, ¿ok?
No se me pierda. Vamos a hacer estas citas que son bien, bien importantes. Y yo creo que va a darnos a nosotros, hermano, una idea más de cómo es esto, cómo es que se va a ir juntando todo esto para ese gran evento y qué es lo que va a pasar en ese gran evento. ¿Cuándo va a pasar ese gran evento? ¿Verdad? Dice así, todo el capítulo 2 de Daniel habla acerca, hermano, del final de los tiempos. Habla acerca, hermano, de que habrá un imperio. Habrá un imperio que será como el imperio romano, como el antiguo imperio romano, y cubrirá toda Europa oeste y parte del este de Europa. Es lo que va a ocurrir en ese tiempo. Y este imperio, dice, la profecía de Daniel tendrá 10 dedos, ¿verdad? Los cuales serán, hermano, dice la palabra de Dios, cortados por el Mesías cuando Él venga. Vaya Daniel capítulo 2, versículo 34, por favor. Daniel 2:34. Dice así esta porción de Daniel 2:34. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Hablando del Mesías que va a hacer esto sobre esos reinos. Porque los 10 dedos representan a 10 naciones que se van a unir. Se van a unir, hermano. Va a ser una coalición de naciones en ese tiempo. Ahorita no lo podemos ver en Europa. Porque tenemos a España, Italia, tenemos a Rusia y hay muchos imperios, ¿verdad? Hay muchas naciones. Pero va a venir el tiempo en que va a haber una coalición de 10, hermanos, de 10 naciones que se van a unir en la gran tribulación. Donde un gran líder se va a levantar, hermano, según la profecía. El cual, hermano, va a unificar a estas naciones. Y no solo eso, hermano. No solamente va a unificar a estas naciones. Sino, ¿sabe a quién va a jalar también? Al pueblo de Dios. Al pueblo santo. Vendrá, hermano, ese Salvador y va a llevarse a Israel para protegerlo, porque Israel va a ser atacado y este anticristo se va a aparecer para proteger supuestamente a Israel y hará un convenio con ellos. Para ser protegidos, hermano, ¿de quiénes? Digo yo, es lo que yo creo, de los árabes, ¿verdad? Yo creo que de los rusos. Es lo que yo creo que la palabra de Dios habla, como dice Ezequiel capítulo 38, habla de eso, hermano, de estos reinos que se van a unir, ¿verdad? Se van a unir, como dice en el versículo 40 de Daniel 11, del versículo 40, cuando dice que el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad y vendrá contra el anticristo, hermano. Vendrá contra la gran nación porque el anticristo va a defender al pueblo de Dios y ellos van a tener un convenio con el anticristo. Pero vamos a ver cómo se desprende todo esto de la gran tribulación. Porque el punto está aquí, hermano, que el anticristo hace pacto con Israel por ser su protector de sus enemigos y el ejército del mundo viene a pelear contra Israel y en esa gran batalla, ¿quién cree que gana, hermano? Cuando vienen a querer a pelear contra Israel y el anticristo los defiende y el anticristo gana. Y veremos, hermano, qué hace después de que gana esta batalla el anticristo, qué es lo que hace y qué es lo que desprende este dolor, hermano. Como dice, ¿verdad? El versículo 8, principio de dolores que empieza a desenvolverse la gran tribulación. Primeramente quisiera analizar algo muy importante del versículo 15 que leímos de Mateo 24. Dice, cuando veáis en el lugar santo abominación. ¿Qué es abominación? ¿Qué es una abominación? Ni le leo la palabra original porque ni siquiera la puedo pronunciar, hermano, ¿va? Pero la abominación es algo detestable. Algo que es abominable es algo detestable, algo aborrecible, que es totalmente repulsivo para Dios. Es lo que es una abominación. En otras palabras, todo lo asociado con idolatría es abominación. Todo lo asociado con idolatría es abominación. No vamos a ir ahí, pero en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y 5,
Anótelo. Ahí habla de la religión prostituta que va a estar en ese tiempo en la gran tribulación, la misteriosa Babilonia, ¿verdad? Y en el capítulo 21, versículo 27 también de Apocalipsis, habla de que cuando habrá nuevos cielos, nueva tierra, ahí no habrá nada de abominación, ahí no habrá nada repulsivo. Todo va a ser cambiado y transformado porque así lo va a hacer Dios. En el Antiguo Testamento habla de lo que es abominable, hermano, todo aquello que no es verdadero. Todo lo que es falso, eso es una abominación. Y cuando dice que esta abominación iba a ocurrir, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, hermano. La cita, Apocalipsis 21, 27. ¿Dónde iba a ocurrir toda esta abominación según el versículo que leímos? ¿En el lugar qué? Muchos cuando se refieren al lugar santo, muchos piensan que es la tierra santa. La tierra santa o la nación santa. O hasta el pueblo de Dios, los judíos, ¿verdad? Pero, o la ciudad de Jerusalén. Pero, ¿qué es el lugar santo? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 21, versículo 28. Hechos 21, 28, por favor. Hechos, perdón. Si quiere, vaya a Hebreos a ver qué dice ahí, porque no hay 21 en Hebreos. Nada más son 13 capítulos, creo. Hechos capítulo 21, versículo 28. No, me encanta que estén atentos, hermanos, por si yo la riego, ustedes me corrigen, ¿verdad? Dice así, dando voces, en Hechos 21, 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, hablando de Pablo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Y ha profanado este santo lugar. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermano? Por ahí escuché que alguien dijo que al templo. Y es al templo. Porque Pablo, acuérdese, Pablo fue llamado para los gentiles. Él fue a hablar al pueblo de Dios con los gentiles. Y muchos eran salvos. Y Pablo pues decía, son salvos. No eran judíos. Y él los metía al templo, ¿verdad? Estaban en el templo. Y para los judíos esto era una abominación. Que un gentil se metiera al templo, y es lo que están hablando. El lugar santo es el templo precisamente, y es lo mismo que dice Mateo en el versículo 15. Se refiere cuando veas esta abominación, ¿dónde? En el templo. En el templo. No sé si sepa, pero en el templo había un lugar que se llamaba lugar santísimo. O sea, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era dividido por una gran cortina, la cual, hermano, se cayó cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es, tembló y esa cortina se cayó, y hermano, y ya podían, por eso es que usted y yo tenemos entrado al lugar santísimo, hermano, porque antes, hermano, los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, pero ahora, cuando Jesús venció en la cruz del Calvario, esa cortina que separaba el lugar santísimo se cayó, y ahora usted y yo tenemos acceso, hermano, directamente a nuestro Padre, ¿verdad? A través de Jesús. Bueno, ese era el lugar santo. Ahora, ¿cómo lo describe, hermano? Fíjese, vamos a ir aquí al profeta Daniel una vez más, por favor. Vamos a ir ahí. Vaya al capítulo 11 de Daniel, por favor. Capítulo 11. Veamos cómo se describe aquí en Daniel, hermano. Daniel, capítulo 11, vaya al versículo 31, por favor. Mire, yo sé que estas cosas son medias... Ay, hermano, ¿y para qué me cuenta eso, hermano? ¿Y para qué me dice estas cosas? Yo ni sé, ni entiendo. No, sí, trate de entender, ¿verdad? Trate de entender, de comprender, hermano, el privilegio que tenemos. Por eso le digo, ¿qué privilegio tenemos de tener una Biblia, hermano? Si usted tiene una Biblia y no la lee, hermano, discúlpeme, hermano, no sé qué está haciendo. Pero si no tiene Biblia, ¿verdad? Yo lo entiendo, pero cómprese una. Es un privilegio estudiar esta palabra, hermano. Es un privilegio, un gran privilegio. Y dice así el versículo 31. Dice, y se levantará de su parte tropas, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿De qué está hablando aquí el profeta Daniel? ¿De a qué se refiere el profeta Daniel cuando dice estas cosas? Se lo leo otra vez. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. No se me vaya a perder, ¿ok? No se me vaya a perder.
La historia cuenta esto, hermano. La historia. Había un hombre llamado Antíoco Epífanes. Por si no tiene hijos todavía, póngale así Antíoco. No le ponga, hermano, porque es un hombre malvado. No. Es solamente una figura. Quiero llevarlo al nuevo, cómo se va a desarrollar este evento. Fíjese, Antíoco Epífanes. Este hombre, Antíoco Epífanes, fue un rey de Siria en los 2 primeros siglos antes de Cristo. Es decir, en el año 1175 al 165 más o menos, antes de llegar al año 0, porque nosotros contamos los años a partir de Cristo, ¿sí o no? O sea, y antes era al revés, del 4000 al 3000 al 2000 hasta llegar al 0, y ahora nosotros vamos por puros números positivos, ¿verdad? Bueno, este rey fue rey de Siria 200 años más o menos antes de que fuese el Nuevo Testamento, antes de que viniera Cristo, ¿verdad? Y es lo que dice la historia. En cuanto a este aspecto, lo que dice aquí, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Se refiere a esto, hermano. Y lo mismo lo dice el versículo, ¿verdad? 15 del capítulo 24. Esta solamente es una figura, ¿ok? Este hombre, Antíoco Epífanes, como ya le dije, era un rey de Siria, odiaba al pueblo de Israel. Perseguía al pueblo de Israel y mataba a los judíos a diestra y a siniestra. Si usted quiere leer la historia de este hombre, vaya y busque una Biblia católica de la Biblia católica antigua, y lea, hermano, esos libros que son apócrifos, le llaman libros apócrifos. ¿Okay? Un libro apócrifo es aquel que no es inspirado por Dios. Pero esos libros apócrifos, como donde se encuentra esta historia, el de Macabeos, que es 1 y 2 de Macabeos, usted va a encontrar la historia de este hombre de Epífano, ¿verdad? Se va a encontrar, hermano, lo que él hizo, lo que él hacía, lo que él hizo en el tiempo antes de que viniera Cristo. Y cuenta la historia de que este hombre, hermano, fíjese, 400 años antes de la profecía de Daniel, en cuanto a lo que leímos de la profecía de Daniel, 400 años, este hombre mataba judíos. Y en un tiempo se apoderó del templo. ¿Y sabe qué hizo en el templo? ¿Sabe que los judíos no comen carne de puerco, ¿verdad que no? Los judíos no comen chicharroncitos como nosotros y que carnitas qué ricas son las carnitas. Ellos no comen de eso. Para ellos es abominación, para los judíos, para el pueblo de Dios. Pues este hombre, ¿sabe qué hizo? Sacrificaba puercos en el altar. Cuando tomó a Israel y todos corrieron, pero los sacerdotes se apoderó de los sacerdotes y hacía estas abominaciones, mataba a los puercos, los sacrificaba en el altar donde sacrificaban los sacrificios, al Dios vivo. ¿Y sabe qué hacía? Le metía a fuerzas la comida del puerco a los sacerdotes que se la tragaran. Es lo que hacía este hombre. Eso es para ellos, hermano, una abominación. Y plantó a un dios pagano, al dios Zeus, a un dios pagano, lo plantó ahí en el templo. ¿Y qué hicieron los judíos en ese tiempo? Todos corrieron. El templo quedó, como dice la palabra que en Mateo 24:15, quedó desolado. Pero, ¿por qué le digo todo esto de esta profecía de Daniel 11:31? Quiero decirle que esto precisamente es lo que está hablando esta porción. No está hablando de lo que hizo este hombre. Está hablando, hermano, de los tiempos que vendrán, donde se van a hacer abominaciones en el templo, ¿verdad? Es algo futuro, vaya. Y vamos a ir a una porción donde a lo mejor ahí sí, hermano, todos van a ir al baño a lo mejor, ¿verdad? Me van a dejar aquí solito como perico hablando, ¿va? Pero vaya usted a Daniel capítulo 9. Esto es bien importante, hermanos. Esto es bien importante, ¿ok? Daniel capítulo 9, versículo 24. Todo el capítulo de Daniel, ¿verdad? Habla acerca de la redención futura de Israel. Pero muy precisamente aquí en Daniel 9, 24, habla algo muy importante. Fíjese lo que dice. ¿Ya está ahí? Si no, ahí está. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Le pregunto, ¿cuántas semanas son? 70 semanas. 70 semanas. ¿Cuántos años son en 70 semanas? 70 por 7, ¿cuánto es? 490 años. 490 años hasta antes que ocurran esos eventos de los cuales estamos hablando, de la gran tribulación. 490 años se han determinado para que el pueblo de Israel, dice, para cuando el Mesías sea ungido. 490 años para cuando el Mesías establezca su reinado. ¿Ok? Quizás usted piense, bueno, pues está fácil. Vamos a ver dónde empiezan los 490 años que hablan las 70 semanas de Daniel. Y así vamos a poder saber cuándo van a ser esos tiempos. ¿O no? Yo así pensé cuando lo empecé a estudiar. Dice el versículo 25. Ahí mismo en Daniel. Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántas semanas son? 7 semanas más ¿cuántas más? 62 semanas. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es 7 más 62, hermanos? 70 semanas. No. 69 semanas. ¿Sí? 3 años. 69 semanas. Ok. ¿Cuándo inicia todo esto? ¿Cuándo son esas 69 semanas? Ok. Ahí es donde se va a poner a pensar, Dios mío, hermano, ¿de qué está hablando? El rey Artajerjes, el rey de Persia, en el año 440, decreta que se reconstruya el templo y la ciudad, y dejó que los judíos lo hicieran. Este rey dejó que los judíos empezaran a reconstruir el templo y la ciudad, ¿ok? Ok. Allí comienzan las 70 semanas de Daniel. En el año 440, cuando el rey Artajerjes dice, ok, hagan su ciudad, construyan el templo, hagan todo lo que tengan que hacer. Él da el permiso, ahí empiezan. Pero dice que serán 69 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. ¿Sí está de acuerdo conmigo? 7 semanas más 62 semanas. Es lo que está hablando aquí esta porción, que son 69 semanas. Esas 69 semanas ha sido el cálculo exacto. Oiga, escuche, ha sido el cálculo exacto cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús entró en el burrito, cuando Jesús le dijeron, oh, sana al hijo de David. Hermano, esas 69 semanas se cumplieron al pie de la letra. Lo que había sido pronunciado desde ese entonces, desde el año 440, hermano, cuando llega Jesús y entra a Jerusalén, hermano, exactamente se cumplen esas 69 semanas. Pero los discípulos no comprendían esto. Ellos sabían que se estaban cumpliendo las profecías, el tiempo determinado. Pero si eran 70 semanas para los últimos tiempos, si son 70 semanas para la gran tribulación, ¿cuántas semanas nos quedan, hermanos, si además se cumplieron 69 semanas? 70 menos 69, ¿cuántas quedan? Una semana, ¿verdad? Una semana. Vaya al versículo 27 de ahí mismo de Daniel. Versículo 27, ahorita el hermano se lo pone. Dice así. Y por otra semana... Porque no me le leí esa porción del 26, ¿verdad? Del 25, cuando habla de las 7 semanas y 62 semanas. Pero dice el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este será un príncipe que viene y traerá desolación. ¿Quién será este, hermano? Nada de más ni menos que el anticristo. Y hará convenio con Israel. ¿Por cuántas semanas hará convenio con Israel? Por una semana. Por una semana. Y dice que a la mitad de la semana ocurrirá lo que hizo exactamente Epífanes en ese tiempo. Las abominaciones y la desolación del templo. ¿Verdad? Estas porciones, hermano, hablan precisamente de su segunda venida. ¿Y cuándo va a ser eso de su segunda venida, hermano? Cuando sea el fin del pecado, cuando el Mesías ungido, ¿verdad?, venga y establezca su reino. Y en la última semana, o sea, en los últimos 1260 días, porque 1260 días, hermano, dividido por 30, nos dan eso precisamente, nos dan 42 meses, y 42 meses nos dan 3 años y medio, y es la mitad de la semana. A esa mitad de la semana va a ser cesar el sacrificio de los judíos. Va a hacer cesar ese sacrificio y va a traer abominaciones. Este príncipe va a traer abominaciones en el templo. Lo que mismo que hizo Epífano, lo mismito. Va a traer abominaciones y causará desolación del mismo templo. Aquí será, hermano, la abominación y desolación que habla Mateo 24:15. Es lo que dice aquí. El principio, ¿verdad? El príncipe futuro que va a venir, el rey, hará estas cosas. ¿Cómo se le llama a la Biblia, hermano? Le llama el príncipe futuro, el rey que hará su voluntad, el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia del mar, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como le quiera llamar a usted. El anticristo, pues, hará convenio en esta última semana. ¿Cuál es la última semana, hermanos? La 70 semana, ¿ok? La 70ª semana, por si no me entendía español, ¿va? Hará convenio con ellos. Y dice Daniel capítulo 12, versículo 11. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Marque ese número por ahí en su Biblia. Ahorita vamos a regresar a él. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que va a ser a la mitad de la semana, que son 1260 días o 3 años y medio o 42 meses, ¿verdad? Va a hacer cesar el sacrificio, hará abominación desoladora y habrá, dice, 1290 días. Podemos, hermano, aquí notar que el momento de la abominación, cuando inicia, ¿verdad?, del anticristo. Lo que dice Mateo 24:15. Desde que desde que él cesa el sacrificio de los judíos y él empieza a hacer sus abominaciones, ¿verdad? Se queda ahí permanente, ¿por cuánto? Por 3 años y medio, por 42 meses, por 1260 días. Ahí se queda él. Entonces, aquí es donde yo pensaba, bueno, aquí habla de 1290 días, no son 1260 días. Me están echando un mes de más, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. 1260 son 30 días más. ¿Y esos 30 días para qué son? ¿Va? ¿Para qué son esos 30 días? Dice Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién huyó al desierto? La mujer. Esta es una figura de Israel. Israel se esconde en el desierto. En esa mitad de la semana se esconde Israel. Dice, y se va, ¿verdad? Huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí lo sustente. ¿Por cuántos días? 1260. ¿Qué son cuántos? 3 meses y medio o 42 meses. ¿Ah? ¿Sí? Y luego dice, Daniel 12:11 habla de esto, 290 días. Pero ¿por qué esta disparidad, hermano? ¿Por qué esos 30 días que habla aquí Daniel? ¿Por qué 1290? ¿De dónde sale este otro mes? ¿Para qué es este otro mes? ¿Verdad? La mejor explicación es esta, hermano. Y es a lo que me llevaba a esto. Cuando venga Jesús al final de la gran tribulación,
al final de los 7 años, cuando llegue Jesús y se ponga en el monte de los olivos, va a abrir un gran valle, hermano, un gran valle desde el monte de los olivos, donde van a estar todas las naciones de la tierra, dice la palabra de Dios. Van a estar todas las naciones de la tierra y donde van a ser juzgadas las naciones. Es lo que vamos a ver más adelante. Van a ser juzgadas las naciones. En esos 30 días después de la gran tribulación, 30 días después de la gran tribulación, van a ser juzgadas las naciones. Es lo que están. Por eso esos 30 días extras que está hablando Daniel, ¿verdad? Todos aquellos que terminen vivos y pasen la gran tribulación serán juzgados. Unos para el cielo y otros para el infierno, hermano. Es lo que va a pasar en esos 30 días. ¿Va? Ahora ve lo que dice Daniel 12:12. Daniel 12:12. Aquí se pone más complicado. Daniel 12:12 dice, a ver si la mano lo pone, ahí está. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Dije, Dios mío, aquí son 45 días más. Dios, ¿y qué hubo, verdad? ¿Qué hubo? ¿Por qué aquí habla Daniel de otros 45? Porque si usted le suma a 1260, lo que resta para ¿cuántos dije? 1335 son exactamente 45 días. Son 45 días. Déjeme le explico, ¿ok? Para que no se vaya usted a su casa todo ahí como viendo estrellitas, ¿ok? No se vaya ahí todo confuso. Son 1260 días para el juicio que ocurre en la gran tribulación. 3 meses y medio. Este es el periodo, 1260 días. Y 30 días después, porque habla el profeta Daniel de 1290 días, esos 30 días son para el juicio de las naciones. ¿Y qué hay de esos 45 días? ¿Qué hay de esos 45 días que habla también aquí? ¿Verdad? Ya sea que son 1335, 45 días. Este tiempo que está hablando Daniel va a ser, hermano, para que el Señor establezca su reino. Para que el Señor establezca su reino e inicie el milenio. ¿Que son cuántos años? ¿2000? 1000, ¿verdad? 1000. Ay, además quería ver si estaba despierto, hermano. Establece su reino, ¿verdad? Y allí empieza después de esos 45 días. Ok, se lo voy a poner. Número 1, Daniel ve abominación y desolación. Número 2, Apocalipsis nos lleva a 260 días y termina la gran tribulación. Número 3, 30 días para el juicio de las naciones. Y número 4, 45 días para establecer su reinado milenial. Y la señal que es la que inicia todo esto es la que está en Mateo 24:15. Abominación y desolación. Eso es en el templo, ¿verdad? Ahora vayamos, hermano, a ver cómo nos dice Apocalipsis, cómo va a ser todo esto. Oye, hermano, déjeme decirle algo antes que continúe, hermano. Mire, yo no acabé la preparatoria de México, o la high school, pues. ¿Sabe por qué no la acabé? Porque reprobé cálculo diferencial 2, ¿ah? Cálculo diferencial. Y cuando vi estos números dije, ay, Dios mío, por eso la reprobé. No entiendo, ¿verdad? Pero, fíjese, lo que es, hermano, ¿cómo le dijera, hermano? Somos hijos de Dios. Hemos sido cambiados y transformados. ¿Sabe? Hay cosas que usted a lo mejor dice, ay, y la Biblia no la entiendo. Pídale al Espíritu Santo que le haga entender esto. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender la Biblia. Siempre que leamos la Biblia, pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Siempre, para que nos ilumine. Pero yo en la escuela, hermano, nadie me iluminaba, hermano, no era cristiano, hermano. Nada más los que me quieren iluminar eran otros que me querían quemar vivo, ¿verdad? Los que no me querían, ¿verdad? Pero así era, hermano, así era. Pero aquí la palabra de Dios es bien clara. Es bien clara. Después de este sermón, hermano, yo creo que cada uno de nosotros vamos a poder tener un certificado de escatología, hermano, yo creo. ¿Ah? Cada uno de nosotros. Vamos a llevarnos un certificado que ya pasamos una clase de escatología. Pero vaya a Apocalipsis capítulo 13. Versículo 5. Apocalipsis 13:5, por favor. Apocalipsis 13:5. Dice así. También se le dio boca que hablaba, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿A quién se le dio esta autoridad? Al anticristo. Para hablar estas cosas, hacer estas cosas y esta autoridad por 3 años y medio, o sea, por 1260 días.
este tiempo que tendrá, hermano, para hacer sus abominaciones, 3 años y medio. Y el templo queda desolado porque Israel huye. Huye para ser escondida, ¿verdad? Por Dios. Huye Israel. Y tendrá todo ese tiempo para hacer toda esa abominación, ¿verdad? Porque Él inicia la gran tribulación. Él inicia la gran tribulación con 1260 días de paz. Él inicia el anticristo, la gran tribulación, poniendo paz al mundo. Paz al mundo, ¿verdad? Es lo que Él inicia. Y después de eso, hermano, vienen los otros 1260 días y es cuando Él empieza sus abominaciones, ¿verdad? Y blasfemando el nombre de nuestro Señor, haciéndose el mismo ídolo y objeto de adoración del mundo. Si no, vea, hermano, vaya a los versículos 11 y 15, de ahí mismo, de Apocalipsis capítulo 13. Vea usted cómo dice el 11 y el 15. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia. ¿Quién era la primer bestia? El anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Imagínense, él se hizo una imagen y esa imagen va a ser... Mire, yo pienso que estamos viviendo los tiempos esos de que ahora, ¿cómo le llaman esa cosa? A los que se transportan de un lado a otro y aparecen allá en China y están aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, monogram, no sé cómo se llama eso. Pero, hermano, estamos viviendo los tiempos en cual la tecnología ha crecido a pasos agigantados. Esta imagen de la bestia va a ser monitoreada de tal manera que va a ser un ídolo. Un ídolo, por supuesto, que va a hablar y va a poder decir cosas. O sea, eso se puede hacer hoy en día, hermano. Hoy se puede hacer. Por eso le digo, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo ese tiempo en el cual no podemos estar dormidos, ¿verdad? No. Dice que la imagen, hermano, va a tener aliento. La imagen de esta bestia. Para que la imagen hablase e hiciese matar, dice, a todo el que no le adorase. Así va a ser. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a querer que la adoración sea para él, y para él, y para él. Y aquí vemos la abominación, hermano. Este Epifano, ¿cómo se llamaba? Epifano, ¿verdad? Epifano, ¿verdad? Este puso a un dios Zeus ahí en el templo. La imagen va a estar la misma imagen de la bestia en el tiempo, ¿verdad?, de la gran tribulación. El anticristo hace su propia imagen para ser adorado, hermano. Y el anticristo se apodera del lugar santo de tal forma que hace huir al pueblo de Israel por 3 años y medio. Hermano, eso es terrible, hermano. No sé usted. Quería agarrar aire desde el principio y se me fue, hermano. No agarré aire, ¿va? Pero déjeme agarrar un poquito de aire. Porque esto es algo tremendo, hermano. De verdad, yo lo estaba estudiando y yo, no sé, hermano, llegó a mi mente, digo, Dios mío, esto es verdad, es tu palabra, Señor. Estos hechos van a ocurrir. Tu palabra es clara y precisa. Los 1260 días, hermano, que marca el profeta que iba a venir el Mesías y apareció en las 69 semanas, se cumplieron, tal y cual y como lo dijo el profeta, como lo decía la profecía. Y eso que estamos viendo, de esos números que estamos viendo, hermano, se va a cumplir. La última semana, cuando empieza, no lo sé, pero va a llegar esa última semana también. Va a llegar. Y mire, y vaya conmigo, por favor, ya para ir casi culminando, a 2 los Tesalonicenses. 2 los Tesalonicenses, capítulo... Ay, Dios. Se me olvidó anotar el capítulo, pero déjalo busco. Segunda a los Tesalonicenses. Y el que lo encuentre, no, hombre, le doy doble certificado, hermano. Tiene que entender lo que yo estoy queriendo decirle, ¿va? Primero déjame ver, mi Biblia creo que no tiene Tesalonicenses, hermano. Espérenme, hermano. Alguien se los voló. Exactamente es el 2.
Versículo 1 al 9. Vaya ahí, por favor. Del 1 al 9. ¿Sale? ¿Ya está ahí? ¿Nunca le ha pasado que no encuentra un libro de la Biblia? ¿No le ha pasado? No se burle porque a mí me pasó ahorita, hermano, ¿eh? Pero así dice en el versículo 1 al 9. Fíjese lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuche, hermano, escuche. Esto es bien interesante. No te dejes mover en tu modo de pensar, dice la palabra de Dios. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre del pecado. ¿Quién es este? El anticristo. El hijo de perdición, el anticristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es exactamente lo que él va a hacer. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifestase, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y la iglesia que se va a ir, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién? El anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. Hermano, estamos viviendo sus tiempos. ¿Cuándo es? No lo sé. Si por ahí alguien le dice, yo sé cuándo viene Cristo, no le crea, hermano. No le crea. Yo quisiera irnos de este lugar con estos pensamientos el día de hoy. Yo quisiera terminar con esto, hermano. Estamos viviendo acontecimientos increíbles. No sé si usted, hermano, lo vea de esta manera, pero hay cambios tremendos, tanto naturales, desastres, cambios climáticos, etcétera, pero sobre todo políticos. Hay tantos cambios políticos que están ocurriendo en el mundo, hermano. Yo le voy a invitar a que ya deje de ver sus novelas, hermano, y ponga atención a los actos políticos. Ya deje de ver La Rosa de Guadalupe, hermano, ¿verdad? Ya deje de ver sus deportes 2, 3, 4 horas, hermano. Porque ayer mi esposa me dice, ¿qué? Me ve así sentado en la tele. ¿Sábado futbolero o qué? Así me ve, ¿verdad? Porque me aviento a veces 2 partidos, ¿verdad? Hermano, es tiempo en que pongamos atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es tiempo, hermano, de verdad se lo digo de corazón. Créame, esto que estamos estudiando va a suceder. Va a suceder. Cuando no lo sé, pero va a suceder tal y cual como dice la palabra de Dios. Y no hay que dejarse engañar, hermano, porque nadie lo sabe. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Es tiempo, hermano. Esos cambios van a ocurrir. Todo esto va a venir. La pregunta es, ¿cómo estás tú preparándote para ello? ¿Cómo nos estamos preparando para esos acontecimientos que han de venir, hermano? Para la venida del Mesías. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo está nuestra vida? Yo le pregunto, ¿cuáles son tus prioridades, hermano? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tus prioridades del día a día están enfocadas en la persona que es Cristo Jesús? ¿O no es así? Yo te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo yo con mis talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Los estamos invirtiendo para la gloria de Dios o no, hermano? Es tiempo. Mire, yo le doy gracias a Dios porque conocí a este Dios verdadero. Le voy a decir por qué, hermano. Porque Dios nunca me ha condenado por mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Él nunca me ha condenado. Al contrario, hermano, Él me perdona y viene y me dice solamente, hijo, quiero que me obedezcas. Obedéceme, hijo. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor ha venido a mi vida para llamarme la atención? Muchas veces. Y Él pide obediencia. Y es lo que Él quiere de nosotros en esta tarde, hermano.
que seamos obedientes a esto que precisamente estaba hablando el Señor. Es algo que va a ocurrir, algo que va a suceder cuando no lo sé. Pero sí, yo te pregunto, ¿estamos preparados, hermano? Y ya se los dije muchas veces, no es que sea parte del sermón, o sea, que vamos como le dijera, a terminar con el sermón de esta manera. Pero yo te pregunto una vez más, Cristo vive en tu corazón. Ese es el mensaje que traemos cada domingo, cada jueves. Tienes a Cristo en tu corazón. Vive Jesús en tu corazón. ¿Sí? ¿Eres cristiano? Mira, hermano, si usted me pregunta a qué equipo le voy, vaya a mi casa, va a ver puras camisas de la América, hermano. Y yo demuestro lo que soy con lo que me pongo. ¿Va? Yo he vestido a reuniones de varones y me la pongo. ¿Va? Y voy a reuniones y llevo lo que soy. Yo le voy a este equipo. Y aunque pierdo o gane, le voy a este equipo. Y saben quién soy yo, ¿va? Por así decirlo, un americanista. Pero ¿sabe qué, hermano? La gente sabe que eres cristiano. La gente sabe que eres cristiana. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. ¿Tu vecino sabe que eres cristiano? O dice, o te echas unas con él también en los fines de semana y te pones hasta atrás y ya vienes al templo medio crudelio el domingo, ¿verdad? No sé. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto? Tu vecino sabe que eres una hija de Dios, que ama a su marido, que está al pendiente de la necesidad de sus hijos. Sabe que eres una mujer a la cual puede ir alguien a pedirte un consejo. ¿Qué dice el mundo de nosotros, verdad, en ese aspecto? A mí no me importa lo que diga el mundo en cuanto a lo que yo creo, porque yo sé en quién he creído, hermano. Eso es muy aparte. Pero es tiempo, hermano, de que nos preparemos de esa manera, ¿me entiende? De que si somos hijos de Dios, demostremos que somos hijos de Dios. ¿Amén? Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta porción tan... No sé, Señor, tan interesante, tan... A mí, Señor, me apasiona hablar de ti, Señor. A mí me apasiona el conocerte cada día más, Señor. El saber que tú estás a las puertas, Señor, me emociona como los discípulos. Me llena de entusiasmo, de anticipación a tu venida, Señor. Oh, Señor Jesús, en esta tarde... Yo te invito, hermano, en esta tarde que ores a Dios y dile al Señor que envíe su fuego sobre tu vida en este momento, su fuego santo, que limpie nuestra vida, que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, que queme todo aquello que a Él no le agrada. Pídele en esta tarde, hermano, hermana, pídele que el Señor te limpie completamente. Que su fuego, que es fuego santo y fuego consumidor, haga algo en nuestras vidas. Señor, te pido por cada uno de los que aquí estamos, Señor Jesús, de que tú te manifiestes. Que tú, Señor Jesús, entres ahí en ese lugar que quizás tiene 20,000 candados, Señor. Que tú los rompas. Y que penetres, que entres y que limpies, Padre Santo, Señor. Por favor, te lo pido, te lo suplico. En tus manos nos ponemos, Señor, porque realmente Cristo viene. Cristo puede venir hoy. Cristo puede venir hoy. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro anhelo, Señor. El conocer más tu palabra nos ayuda, Señor, a poder saber que tú eres un Dios santo y verdadero. Un Dios que cumple sus promesas y que está en medio nuestro, Señor. Gracias te damos en esta tarde por ser tan bueno, Señor, con cada uno de nosotros. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.